Violeta, vous êtes poète, vous êtes musicienne, vous faites de la tapisserie, vous faites de la peinture. Si on vous donnait à choisir entre un seul de ces moyens d'expression, lequel choisiriez-vous? S'il n'y avait qu'un seul moyen de vous exprimer. Je choisirais de rester avec les gens. Et vous ne feriez plus rien? C'est les gens qui me font faire toutes ces choses. Ella le quitó el miedo a la canción. O sea, no le tuvo miedo tampoco a lo que iban a decir de ella. Fue súper valiente, cantó valiente. Entonces, eso deberíamos aprender nosotros. No hay que tener miedo de decir lo que está pasando de verdad, hacer la denuncia. Por eso que Violeta Parra me influencia tanto, porque es la forma de tomar un peldaño para acercarme a mi propia cultura. Mi interés primero en la música nace desde que soy niña. Mis dos papás son artistas visuales, Gonzalo y la Vaca Pilar Argandoña. Mi papá es pintor y mi mamá es restauradora, vitralista, hace mosaico. Entonces viajamos mucho, sobre todo un viaje, a mí el viaje que más me impactó desde el punto de vista musical, que me doy cuenta ahora en el fondo, fue el viaje por Chile. Entonces, en el fondo, esa vida nómade y de mucha comunicación con las personas y de interesarse en los oficios más populares me dieron como todo el sentido de la vida finalmente. Pues. Todo ese mundo de disfraces que no son como el artista del espectáculo, sino que el artista de la vida, el artista callejero, el artista religioso, devoto, como toda esa conexión con la música se me fue quedando a mí. Y después cuando empecé yo misma a estudiar música y a recopilar música, me daba cuenta que ya sabía muchas cosas o que tenía como algo muy guardado desde esa época. De tu cama me despido, tomo el licor del perdón, como la flor del olvido, deshago el nudo al cordón. Cuando terminó el viaje por Chile, nació mi hermana y nos vinimos a vivir a Valparaíso. Y ahí yo pedí el piano de regalo de cumpleaños y me compraron un piano que valía 100 lucas en la avenida, o sea, en la avenida Argentina y de Las Pulgas. Y es mi piano que tengo hasta el día de hoy, o sea, un piano súper callejero y antiguo, pero súper bueno. Desde los 6 años entré al conservatorio, empecé a estudiar piano y duré como 4 años. Como yo entré en el asunto de la música, es un asunto que empezó hace mucho tiempo atrás. Yo tengo recuerdo de cuando tenía 8 años y mi abuelo mapuche era pastor evangélico. Entonces me tenía ahí en el coro de la iglesia. Después, por asuntos medios pecadores, salí y no tuve nada que hacer. Pues me puse a estudiar historia porque aquí en la población dicen que la gente que se dedica al arte va a morirse de hambre porque claro, hay que tener plata para ser artista. Bueno, ese tiempo aquello. Ahora me doy cuenta que solamente es tener en la cabeza ese sentimiento, ese sueño y trabajar para eso. Yo empecé súper vieja. Hay gente que de los 8 años que está tocando violín. Yo no. Yo ni sabía que era un violín hace muy poco tiempo. No había visto nunca uno en vivo. Posteriormente dije, voy a hacer mi propia música. Te digo, unos 27 años.
26 años por ahí, y yo no sabía tocar guitarra. Mi proyecto político musical es un proyecto político, así como digo, es un proyecto político de denuncia, de reivindicación, y eso es lo que yo hago. Y por eso estoy trabajando para mi pueblo, pues, en este caso mi pueblo mapuche. Saliste a caminar, pequeña sirenita, de pronto tu cantar se volvió palabrita. Vinimos a encontrarnos tan lejos del mar de Mehuí. Tu sueño es retornar si la mano vacía. Trabaja sin cesar toda la noche, el día, y vinimos a vivir bajo este cielo gris, sin Mehuí. Ay, sirenita, que es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Y después nos fuimos a vivir a la India, ahí no existía el piano. Después cuando nos fuimos al desierto de Rayastán a investigar con mis papás, ahí también hay una cultura muy musical, y todos los modelos de mi papá para los retratos eran músicos callejeros. Entonces volvimos a Valparaíso, fui al colegio otra vez, y después volvimos a salir de viaje y nos fuimos a vivir a México. Mi experiencia como estudiante en la Universidad Católica de Valparaíso, por una parte fue como entrar a un mundo académico rígido que es bien traumante, en el sentido que yo creo que todo estudiante que entra a estudiar música cree que va a entrar a un mundo muy maravilloso, muy libre. Y después cuando llegas te das cuenta que no se vive desde la libertad, sino que se vive desde la norma, que todo el contenido académico que se enseña es en base a la academia alemana de 1900, y que no vas a aprender nada más afuera de eso, en el fondo. Esta misma como sensación de estar en un mundo tan académico, tan cerrado, tan masculino, llamó mi atención Violeta Parra en ese momento como una salvadora de lo femenino y de lo identitario. Entonces descubro a la Violeta que no es la que nos muestra la prensa, no a la Violeta de Gracias a la Vida y La Jardinera, sino que a la Violeta de las composiciones para guitarra, a la Violeta de las anticuecas, a la Violeta del Gavilán, ¿cierto? Entonces ahí empiezo a analizar a la Violeta Parra tal como si fuera Bach. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las ideas? Ahí descubrí que Violeta Parra no es un personaje como simple en el sentido de alguien que ocupa pocos recursos. Las formas que tiene su música me abrió la mente para mis composiciones, para no quedarme solamente con las formas canción, por ejemplo. Hay gente que ríe, hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo, y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado, a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Que la Violeta hace un precedente, sí. Yo he visto mucha gente hablando, no, es que la Violeta se adelantó a su tiempo y hablaba de cosas. En ese tiempo sí pasaban las mismas cosas. Las mismas cosas. Entonces ella dice que el león es sanguinario en toda generación. Y el león era el Estado en ese momento. Y el Estado actualmente es lo mismo. Que en toda generación se han matado obreros, y también lo vemos ahora. Que en toda generación se han matado mapuche, y lo estamos viendo ahora también. En todos los tiempos. Mi estilo musical
Es un estilo muy fusionado, muy desprendido de los estilos en sí mismos. Corresponde a una generación de personas que empiezan a desprenderse de sus fronteras, ¿cierto? Que no creen en las fronteras, que pueden hacer asociaciones entre los indígenas de Atacama y los indígenas del Himalaya, encontrar que somos todos iguales, como esa libertad, ¿no? Entonces, la música que nace de ese pensamiento, de esa forma de vida, es difícil encasillarla en estilo. Pero el world music es un género musical que resume, que es la música del mundo en el fondo, acoge toda esa gran diversidad de música que sí tiene como tópicos en común, que en el fondo es reivindicar el mensaje de los pueblos originarios. Por eso me gusta, por ejemplo, mucho el pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche saca su sabiduría a partir de la contemplación con la naturaleza. ¿Cuál es el estilo en que estoy encasillada? Es más raro eso porque no podría decir folk rock, podría decir canción de protesta, podría decir folclore. No hay un estilo predeterminado para hacer la denuncia. Uno la dice nomás. Tenía 24 años y yo dije, ya, ahora sí quiero ser cantante y veamos que se puede. Y conjunto con eso, como estudié historia, ahí tenía una visión más crítica también. Y descubrí mi esencia mapuche en ese periodo. Yo me peleé con unas hermanas que... No me peleé, fue una discusión que decía que no me gustaba mucho como Violeta sufría tanto en sus canciones. Puta, yo hago lo mismo. Así como que de repente... No, así como sufre, va a sufrir. Y eso es porque nos pasa nomás, po. Lo que pasa es que la gente que crea, la gente que hace arte, lo tiene más a flor de piel, po. La reivindicación de la figura femenina también, ¿cierto? Que la mujer latinoamericana es muy importante, su aporte que hace, ¿no? Para el mundo, como la forma en que vive el arte, la mujer latinoamericana. Come arte, viste arte, peina arte, cría con arte, tararea arte, ¿cierto? Entonces es una visión del arte que siento que le hace muy bien a la sociedad posmoderna. Toda esta relación de la mujer también con su maternidad, con su cuerpo, con su pelo, con su telares, ¿cierto? Vamos a hacer un poquito de viento, a ver si nos trasladamos a la montaña de Atacama, a ver. Suyo nací a los indios, llegábamos a la puna con danzas con himnos, jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos, tocaban flautas de oro y amautas benditos. Sí, es una palabra que yo ocupe mucho como para definirme a mí misma. Entonces, en el fondo, un cantautor me lo imagino siempre con una música un poco más como tranquila y en solitario. Y yo también tengo un lado así, como de la música tranquila en solitario, pero también tengo todo este mundo circense del colectivo, de que me gusta mucho la música instrumental, de que me gusta mucho que, por ejemplo, Jaime toque la batería con un ritmo que prenda, que haga que la gente se pare y se ponga a bailar. Pero en el fondo es todas las cosas que uno se imagina. En la palabra de un cantautor es alguien que canta y canta sus textos y canta su mensaje. En ese sentido sí soy una cantautora. Ya, cantautora. Bueno, la que canta con sus canciones, sí, puede ser que sí. Sí. De hecho, esa es como la categoría que utilizan para nombrarme cantautora. Pero una cantautora de protesta, que esa es la idea. Entonces, cuando yo me presento digo, hola, soy Daniela Millaleo, cantautora de protesta, y saludo así.
va a hacer alusión a otro cantautor. Víctor Jara dice que nosotros no somos artistas, somos trabajadores de la música. Violeta Parra para mí es como la figura más influyente en mi música, pensando en la música chilena. En el fondo es como una banda sonora de mi infancia, por una parte. Y después cuando entré a la universidad y me metí como en este mundo más académico de la música, empecé a darme cuenta que la música académica, la historia de la música, ha sido todo contado desde una visión muy masculina. Yo siento que Violeta Parra es un espejo para todos. Todo el que quiera saber quién es, tiene que mirar en ese espejo y va a descubrir quién es. En un carro de olvido, antes del aclarar de una estación del tiempo, decidido a rodar. Run, run, se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Se fue para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral. Run Run mandó su carta por mandarla nomás. Run Run se fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Y al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí. El disco Tributo a Violeta nace en este encuentro religioso con esta figura como faro, ¿cierto? Desde ese momento, una relación de mí con Violeta como discípulo, ¿cierto? Entonces las canciones, yo no quería que nuestra imagen sea la que se aproveche de esta figura de Violeta Parra, todo lo contrario, era mi primer disco y yo pensé hay que rendirle tributo a los maestros primero antes de empezar uno, ¿no? Canciones que yo sentía que la gente tenía que escucharlas nuevamente, que yo quería hacer en vivo esas canciones, quería que esas canciones pudieran seguir viviendo en nuestro espectáculo. Yo sé que Violeta Parra es una figura importante para toda mi vida, pero tampoco puedo seguir cantando sus canciones en todos mis conciertos de aquí hasta toda mi vida, ¿cierto? Entonces, en el fondo, me gustaría para el centenario de Violeta crear un espectáculo en el que pueda como terminar de tirar todo mi agradecimiento y toda mi creación inspirada en Violeta Parra y montar este espectáculo y que quede como ahí fijo una gran obra con respecto a ella. ¿Cuáles son las motivaciones que me incentivan a hacer música, a hacer letras? Primero que todo tienen que ver con la reivindicación, tienen que ver con la protesta, tienen que ver con la información que no se cuenta, no tan solo del conflicto mapuche en sí, sino también algo que es trascendental y transversal, que es la recuperación de tierra para cuidar la tierra. Hablo de eso, hablo del retorno, hablo también de que uno es mapuche aquí y yo creo volver algún día, pero volver a un territorio que esté libre, un territorio que esté libre de
transnacional y eso está muy difícil. No, es que hay momentos en que estoy así, bacana, una canción de alegría, pero hay momentos que pueden pasar en el mismo día que uno cae. Entonces esa eterna depresión, que no es depresión, es sentir nomás, po. Formamos todo eso en canción. Entonces cuando uno escucha una canción muy triste, es porque se transformó en una canción la tristeza. Lo transformamos, pues, sin necesidad de pastillas ni de psicólogos. Me siento un aprendiz del trabajo de Violeta Parra, de todas maneras, porque esa es la gracia que se nos olvida muchas veces aquí. Yo siento que muchas veces cuesta como partir los movimientos, las ideas, porque nunca se reconocen a los precedentes. ¿Qué pasa si no leo los textos indigenistas de Gabriela Mistral? Si no conozco la investigación que hizo Violeta Parra con respecto a los pueblos originarios. Parto de nuevo de cero. Entonces, en el fondo, por eso tengo que mirar el trabajo de ellas, para poder subirme en su peldaño y seguir adelante. Yo creo que Violeta no es una persona que fue visionaria, porque ese tema musical es claro, pero en tema de letra, ella está viendo lo mismo que vivimos nosotros, pero desde el pueblo. Y Violeta fue parte de eso. Fue parte de una denuncia también que ella veía a diario. Fue parte de un campo, fue parte de una lucha. Ella vivió eso, ella lo vio eso. Y nosotros lo estamos viviendo ahora. Yo creo que mi música tiene que ver con estos procesos de población, de violencia, y que inunda la música de muchos compañeros y muchas compañeras que hacen lo mismo. Y Violeta también estuvo en ese escenario. Por eso se parece mucho. Ella es un precedente. Un precedente, claro, porque para nosotros y para nosotras, pero también es un precedente de lucha mediante la música. Y en eso estamos todos y todas. Yo creo que Violeta Parra nos ha influenciado no solamente a mí, sino que a toda la generación de cantautores que hay en este momento en Chile. Tratarla como si fuera la cama de una madre. Yo escribí una poesía que dice eso. Llegamos todos a tu nido como a la cama de una madre. Esa es para mí la imagen de nuestra relación con Violeta Parra. Violeta Parra marca un antes y un después de la música protesta. Ella habla desde el pueblo. Tengo un amigo que se llama Portavoz, un rapero, que dice: yo no hago música, o sea, yo no hago rap para el pueblo, es el pueblo haciendo rap. En este caso sería yo no hago música para el pueblo, sino que es el mismo pueblo el que está hablando. Y Violeta Parra, al igual que Víctor, tienen esa semejanza de que sacaron a la voz pública lo que estaba pasando con el pueblo. Cualquier mujer chilena podría reconocer en Violeta Parra como un aporte en el fondo para su identidad o como una cosa de herencia. El pensar en el otro. Y la Violeta Parra es justamente lo que dice cuando le dicen con qué te quedarías en su arte, y yo me quedaría con la gente. En el fondo habla de eso, ¿cierto? De que ella siempre va a pensar en el otro y que su arte está relacionada con el otro y es para el otro y es por el otro, ¿cierto? Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate.